Buenas tardes con todos. Antes de iniciar la presentación me gustaría hacer una pregunta. De estos 3 vehículos que observamos en pantalla, ¿cuál de ellos les gustaría comprarlo? Asumo que nos iríamos por la tercera opción, ¿no? Sin embargo, vuelvo a reformular la pregunta. Ahora, ¿qué vehículo es útil para sus fincas, para sus trabajos, ¿no? Cambia, ¿no? Porque quizás la manera de cómo vemos las cosas que queremos adquirir va a cambiar en base a ¿es una necesidad o es un gusto nada más? Por ende, cada vez que vamos a realizar la adquisición de algún artículo, sea un vehículo o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre lo hacemos o lo tenemos que ver como una forma de inversión consciente. ¿Y a qué hago referencia con una inversión consciente? A que es el balance entre los atributos y los beneficios esperados. Buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Carla Juca, acompañado de René Sevillanos. Traemos para ustedes este tema del desempeño y atributos del alimento balanceado, donde vamos a revisar diversos temas, como por ejemplo los requerimientos nutricionales y procesos del alimento balanceado, atributos físico-químicos y funcionales, aplicación de estos atributos en el campo, análisis durante el cultivo, análisis de cosechas y finalmente qué es lo que queremos que se lleven de esta presentación. A continuación los dejo con René. Gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, presentarme nuevamente. Ha pasado el video de mi convocatoria a la Expo Acuícola como 5 veces, así que nuevamente les digo, mi nombre es René Sevillanos. Junto a Carla Juca vamos a hablarles hoy acerca de algunos conceptos y también acerca de algunas cuestiones prácticas que son aplicables a los centros de cultivos de producción de camarón. En este primer punto vamos a hablar acerca de los requerimientos nutricionales. Los requerimientos nutricionales podríamos segmentarlos en 3 grandes macronutrientes: las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Vamos a ver como primer punto y más importante las proteínas y los lípidos. ¿Qué quiero que se lleven de estas láminas? Las proteínas y los lípidos, si bien es cierto, son los macronutrientes más importantes a los que debemos enfocarnos. La formulación que actualmente se hace en las empresas que entregan alimento balanceado para camarón no se hace basada en un porcentaje de proteína o un porcentaje de lípidos. El balance que se trabaja es un balance a nivel de aminoácidos esenciales y un balance a nivel de ácidos grasos esenciales. Nosotros no debemos enfocarnos netamente en cuál es el porcentaje, si es 33%, 35%, 40%, 45%. Lo importante es lo que contiene esa proteína en este caso. Es por eso que acá quiero mostrarles la importancia de cada uno de los aminoácidos esenciales y cada una de las funciones que tienen. Vamos a ver más adelante cuál es el balance y por qué es importante generar un balance entre cada uno de estos, al igual que en los ácidos grasos esenciales. A nivel de carbohidratos, se menciona mucho que los carbohidratos no tienen tanta importancia en la nutrición del camarón. Sin embargo, en este caso, los carbohidratos están enfocados directamente a cubrir las necesidades de la muda. ¿Por qué? Porque, como vemos, el metabolismo que genera el camarón, una vez que captura el carbohidrato, se convierte en glucosa. Esta se sintetiza a glucosamina y finalmente se genera la quitina. Y la quitina va enfocada netamente a cubrir las necesidades del exoesqueleto. La síntesis de la estructura del exoesqueleto está basada en esto. Ahora podríamos decir, bueno, entonces enfoquémonos solamente en los carbohidratos. Les mencionaba al principio, lo más importante vienen a ser las proteínas y los lípidos, porque los carbohidratos no van a poder trabajar solos si es que no existe una buena cantidad o una cantidad balanceada de aminoácidos y de ácidos grasos esenciales. Acá hay un pequeño gráfico en el cual de repente ya muchos lo han visto, pero me parece bastante bueno para poder explicar lo que es el balance de nutrientes. En este caso vemos un barril que, si bien es cierto, ambos barriles tienen
podríamos decir, todos los mismos componentes, pero en diferentes cantidades. Si nosotros trabajamos cantidades inapropiadas de uno de los nutrientes, va a pasar lo mismo que pasa en este barril. No se va a poder llenar, no vamos a poder cubrir los requerimientos o las necesidades nutricionales. Es por eso la importancia no solamente de que estén todos los nutrientes necesarios, sino que estén en las cantidades adecuadas. Un poco para dar referencia de cuáles son los procesos que vienen presentándose actualmente en el mercado, vamos a tocar 3 procesos en esta ocasión. Primero, el peletizado, el extruido y el esferizado. Vamos a ver que son bastante parecidos. En el caso del peletizado y en el resto también vamos a ver que hay una molienda, hay un mezclado y hay un preacondicionado. ¿Dónde está la diferencia o lo específico en este primer proceso? El posacondicionado. Si bien es cierto, no todas las empresas de balanceado trabajan con este posacondicionado, pero este posacondicionado lo que hace es asegurar que haya una mejor digestibilidad de la proteína. ¿Qué significa un posacondicionado? El acondicionado en sí viene a ser el levantamiento de la temperatura para la cocción mediante la inyección de vapor de agua. Al tener esta inyección de vapor de agua se alcanzan temperaturas aproximadamente entre 70 y 90 grados. Cuando nosotros hacemos un posacondicionado dentro del peletizado, lo que vamos a obtener es de que podemos elevar un poco más las temperaturas y esto va a generar una mejor digestibilidad. A continuación les muestro el extruido. Vamos a ver de que es bastante parecido el proceso y donde se diferencia es precisamente en la extrusión, que es solamente un tornillo sin fin que va reduciendo de diámetro, lo cual genera una presión alta en la mezcla del alimento y sube también las temperaturas. Normalmente el extruido está alrededor de los 90 a 100 grados centígrados y también es lo que ayuda a la digestibilidad de los insumos. Finalmente, el esferizado o microesferizado enfocado netamente a los estadios iniciales del camarón. En este caso, vemos también un proceso muy similar en el cual al final añade un sistema de esferizado que consiste en una centrífuga que tiene muchos orificios pequeños donde va ingresando el alimento o la mezcla de alimento y va generando estas partículas sumamente pequeñas adecuadas como para las etapas iniciales. Y con esto quiero darle el paso a Carla para que nos comente un poco acerca de los atributos físico-químicos y atributos funcionales que tiene el balanceado ya explicado. Gracias, René. Como lo indicó René anteriormente, ya hemos visto cuáles son los requerimientos nutricionales, cuáles son los diferentes procesos del alimento balanceado. Yo les voy a comentar un poco referente a los atributos físicos que deberíamos considerar dentro de una dieta de alimento balanceado. Y dentro de estos atributos físico-químicos tenemos 6 que lo hemos planteado acá, que los vamos a ir viendo de a poco. Empiezo hablando de la atractabilidad. ¿Qué es la atractabilidad en una dieta de alimento balanceado? Es la capacidad que tiene el alimento para atraer a los camarones. En este caso, los camarones carecen de una visión fuerte y lo olfatean mediante sus apéndices. Además, cuentan con estructuras quimiosensoriales que les ayuda a detectar las señales químicas que existen en el agua. Adicional a esto, como otro atributo físico-químico, tenemos la palatabilidad, que es la propiedad que tiene el alimento para que el animal sienta a su gusto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que es la aceptación gustativa. Existen diversos factores que pueden afectar la palatabilidad del alimento. En este caso, la composición nutricional, el tamaño y forma del pellet, la frescura. ¿A qué me refiero con frescura? Es de que si el alimento cuenta todavía con los nutrientes necesarios, ¿no? El almacenamiento y contaminantes y la calidad del agua, ¿no? Seguido de esto también otro atributo físico es la hidroestabilidad.
que es la propiedad que tiene el alimento para mantener su forma y textura durante un tiempo determinado desde que entra en contacto con el agua. En esta fotografía podemos ver diferentes muestras por un lapso de tiempo, ¿no? Donde arrancamos con esta muestra y vemos que ocupa un determinado espacio en este recipiente. Conforme va pasando el tiempo, es decir, hemos llegado hasta las 8 horas y podemos observar que la muestra se va llenando de agua, por ende, si el agua ingresa al pellet, algo debe salir, ¿no? En este caso, ahí es donde llamamos este atributo lixiviación. ¿A qué nos referimos a la lixiviación? Es a la pérdida de nutrientes cuando ya el alimento está mucho tiempo en contacto con el agua. ¿Qué es lo deseable? Que el animal o que los camarones consuman el alimento de la manera más rápida. Es decir, que el alimento, mientras más fresco, el camarón va a poder aprovechar de todos los nutrientes que la dieta contiene, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver en la parte superior la aplicación de aditivos intrapellet. ¿A qué me refiero con intrapellet? Cuando ciertos beneficios vienen incluidos dentro de la dieta. Y aplicación extrapellet, pues cuando se adhiere de manera externa. Y podemos fijarnos que en un mismo tiempo, en este caso en un periodo de 15 minutos, una dieta intrapellet pierde hasta el 7% de sus nutrientes. Sin embargo, con un aditivo externo se puede perder cerca del 60%. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la lixiviación del alimento, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos en nuestro cultivo? En este caso, si el alimento ha estado mucho tiempo ya en contacto con el agua, ha perdido nutrientes, el camarón no aprovecha los nutrientes que requiere para su crecimiento óptimo, por ende, se vería afectado nuestro factor de conversión alimenticio, y también existe lo que llamamos que secaran las aguas debido a que hay un exceso de alimento, ¿no? También otro atributo físico-químico es la digestibilidad. ¿Y a qué me refiero con digestibilidad? Por ejemplo, si un camarón consume 100 gramos de alimento balanceado y excreta 15 gramos, estamos diciendo que el 85% es la digestibilidad de lo que consumió, ¿no? Entonces, si tiene una buena digestibilidad del alimento, ¿cuál es lo más importante en el cultivo de camarón? A mayor digestibilidad tenemos mayor crecimiento y salud animal, mejor conversión alimenticia, por ende la reducción de costos y menor impacto en el ambiente o en los sistemas acuícolas, ¿no? Actualmente se usa mucho el tema de alimentación automática, muchas fincas se están tecnificando y se habla mucho de respuesta acústica, por eso lo hemos planteado acá como un atributo más del alimento balanceado, ¿no? Al momento que los animales empiezan a consumir el alimento, el sonido que se emite por las mandíbulas pues son escuchadas por ciertos dispositivos, en este caso hablando de hidrofonía. Y en la parte de acá abajo, en la gráfica que tenemos en la parte inferior, las 3 primeras muestras nos indican que son alimentos, una dieta o una producción peletizada. Y el último ejemplo es una dieta extruida. René nos comentó anteriormente los diferentes procesos del alimento balanceado y lo que podemos ver acá, que como respuesta acústica no existe una diferencia significativa si es una dieta peletizada o si es una dieta extruida. Adicional a estos atributos, también queremos hablar un poco de lo que es los atributos funcionales. Y esto de atributos funcionales, ¿a qué hago referencia? Es a los diferentes requerimientos de las dietas nutricionales para un buen desarrollo del camarón, ¿no? Como atributos funcionales hemos planteado algunos de los más importantes, como ácidos orgánicos, aceites esenciales, nucleótidos, balance iónico y probióticos. ¿Cuál es el beneficio de cada uno de estos atributos funcionales? ¿En qué nos beneficia al momento de alimentar a los camarones, ¿no?
Si hablamos de los ácidos orgánicos, en este caso, los ácidos orgánicos nos ayudan a limitar el crecimiento de la carga bacteriana en los animales. Mejora la asimilación de nutrientes y algo muy importante, lo que sucede con los ácidos orgánicos es de que no existen residuos en el tejido de los camarones. Es decir, que se podría dar toda la corrida y no podríamos tener ningún inconveniente, ¿no?, por residualidad. En el caso de los aceites esenciales que funcionan muy a la par con los ácidos orgánicos, lo que hacen es mejorar la respuesta inmunológica y de esta manera potencian el efecto de los ácidos orgánicos. Los nucleótidos están presentes y participan en la síntesis proteica, en la respuesta inmunológica de los organismos y también manteniendo la estructura y función celular. El balance iónico o equilibrio iónico, como se lo escucha en algunas ocasiones, esto nos ayuda a suplir las deficiencias de los iones causados por el desequilibrio que existe en los medios acuícolas, ¿no? Y finalmente los probióticos, que nos ayuda a evitar el incremento de la materia orgánica y por ende nos brinda mayor sostenibilidad a lo largo del ciclo de cultivo. Hemos hablado de sus beneficios, les quiero contar algo referente al mecanismo de acción de cada uno de ellos, de los mismos atributos que veníamos hablando anteriormente. Por ejemplo, los ácidos orgánicos, que también son conocidos como antibacterianos, ¿cómo actúan de una vez que ingresan a los camarones, ¿no? Mientras los camarones se alimentan, ¿cómo funcionan cada uno de estos atributos? Mediante la modificación del pH y liberación de hidrógeno, lo que hace es la modificación de la microbiota intestinal. Los aceites esenciales, les indicaba anteriormente que funcionan muy a la par con los ácidos orgánicos, por ende, lo que hace es destruir la pared celular y la membrana citoplasmática de las bacterias patógenas, o en este caso hablando netamente de vibrios. Los nucleótidos ayudan a fortalecer el sistema inmune y la proliferación celular. Balance iónico, que en este caso consideramos los minerales calcio, magnesio, potasio, sodio, que ayuda a promover una respuesta rápida y un óptimo crecimiento. Y finalmente los probióticos, que ayudan a degradar la materia orgánica mediante la acción de bacterias benéficas que intervienen en el ciclo del nitrógeno. Creo que hemos revisado parte conceptual, conceptos desde procesamiento, características nutricionales, atributos físico-químicos, atributos funcionales. ¿Cómo aplicamos cada uno de estos atributos en el campo, ¿no? ¿Dónde intervienen o dónde yo debería usar una dieta para poder suplir cierta necesidad que esté teniendo, ¿no? Las fincas es un mundo muy amplio, muy distinto. Incluso los clientes, cuando uno va a finca y dice la piscina 1, la piscina 2, no son las mismas, a pesar de estar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, como les indicaba, cada sistema de cultivo es distinto, desde densidad, calidad del agua, calidad del suelo. Por ejemplo, a veces decimos, sí, cierta zona tiene una carga bacteriana bastante alta o es deficiente en minerales, los fondos o el suelo está bastante deteriorado o el ambiente es poco productivo. Entonces, ¿cuándo debemos usar cada una de estas dietas que contengan un atributo funcional, ¿no? Y aquí tenemos el primer ejemplo. Por ejemplo, hemos tomado la piscina 34, ¿no? Hemos tomado la piscina 34 para plantearla como ejemplo acá. En lo que vemos semana a semana, desde la semana 1, semana 2, que se vienen realizando los pesos, que es la actividad común que lo hacen semana a semana o cada 4 días, y se revisa el camarón uno a uno y van viendo si es que presenta algún signo clínico. Vemos la semana 1 y la semana 2 como que no presentan novedades. Sin embargo, llegamos a la semana 3 y ya vemos algo diferente, ¿no?
ya empezamos a ver camarones con signos clínicos externos. En este caso puede ser un hepatopáncreas reducido o un hepatopáncreas blanquecino o el intestino que está completamente vacío, ¿no? Tomamos una muestra, lo llevamos al microscopio para hacer un montaje en fresco y observamos lesiones en el hepatopáncreas. Entonces, de toda esta muestra que revisamos, suponiendo que sean 100 camarones, de estos 100 camarones, el 3% ya me salió enfermo. Más adelante vamos a ver cómo calculamos o por qué hacemos referencia a un 3%, ¿no? Entonces, estas características que ya hemos visto en los animales, probablemente se trate de un inicio de algún evento sanitario, ¿no? Que puede ser bacteriano, habría que detectarlo con algún diagnóstico definitivo. Por ende, aquí es donde entran los atributos funcionales. Prevalencia, llamamos a la actividad o es una herramienta muy importante que lo usan los diferentes productores, que consiste en revisar uno a uno los camarones y determinamos un porcentaje si es que existen novedades sanitarias. Para este caso vamos a poner un ejemplo de una piscina de 9 hectáreas que está sembrada con una densidad de 25 individuos por metro cuadrado. Entonces revisamos esta pequeña parte de los camarones, esta pequeña muestra, lo revisamos e identificamos que el 3% de este muestreo me presentan estos signos clínicos, ¿no? Ahora, 3% probablemente suene un número pequeñito, pero si lo llevamos ya a biomasa, que esta piscina esté alrededor de los 10 gramos, estamos hablando de que la biomasa enferma podría ser alrededor de 1.500 libras, ¿no? Eso ya es bastante, ¿no? Y si lo ponemos, por ejemplo, a $1 la libra, ¿no? A $1 la libra, ya ustedes saquen cuenta cuánto podríamos estar perdiendo si es que no corregimos estos temas a tiempo. La prevalencia nos ayuda a poder anticiparnos a cualquier evento. No necesariamente hacemos una revisión sanitaria cuando veo una garza volando en la piscina, sino semana a semana ir revisando para poder actuar de una manera anticipada. Creo que estas imágenes hemos visto en finca, ¿no? El acalambramiento, decimos, la piscina tiene un bajo crecimiento o tengo problemas de muda, el camarón constantemente está flácido o el camarón no puede mudar. ¿Qué falta? Entonces entra nuevamente el uso de las dietas funcionales, ¿no? En este caso, hablando de equilibrio iónico. Cada uno de estos iones, como calcio, magnesio, potasio, intervienen en una parte fundamental de los camarones. En este caso, en la generación del exoesqueleto, en el metabolismo celular, en el crecimiento y la sobrevivencia. Si queremos ver un poco más de cómo intervienen cada uno de estos nutrientes en el camarón, cuán importante es tener estos minerales. Por el calcio, lo que les indicaba, ¿no? Es muy importante en el crecimiento, está para formar el exoesqueleto, está presente en la muda. El magnesio en el metabolismo celular, el potasio, importante nuevamente en crecimiento y sobrevivencia. Aquí vamos a hablar de otro tema que es algo que también que ha sonado mucho últimamente, ¿no? El tema de biorremediación, que también existen soluciones nutricionales que actualmente ayudan a conservar los medios, ¿no? Los medios de cultivo. A lo largo del tiempo, si regresamos 10 años atrás, probablemente la biomasa que se produce actualmente no es la misma que se producía hace 10 años. ¿Qué hemos hecho de cambios para poder mantener nuestros sistemas de cultivo saludables? Entonces, diferentes empresas han pensado en cómo mantener o cómo ser sostenibles a lo largo del tiempo y cómo no, usar una dieta que te ayude a cuidar el medio, ¿no? En este caso, estas dietas nutricionales lo que ofrecen es un óptimo crecimiento del camarón, te evita o te ayuda a evitar la acumulación de la materia orgánica en el sistema, garantiza su máxima efectividad debido a que
como viene de manera intrapellet, lo que hablábamos anteriormente de la lixiviación, ¿no? Entonces, mientras el camarón lo aproveche con mayor rapidez, pues tendremos mejores resultados, ¿no? Y algo muy importante, conservar el medio equilibrado y proteger el cultivo desde el primer día que arranca su ciclo de cultivo, ¿no? Hemos visto un poco de los conceptos de cada uno de los atributos funcionales, físico-químicos del alimento, todos los procesos que se tienen, cuál es su aplicación desde el punto de vista sanitario. Y ahora lo que les quiero mostrar es el análisis ya en cultivo y en cosecha. Lo que les quiero mostrar ahora no solamente es un grupo de tableros de seguimiento, sino es una estrategia de seguimiento del cultivo. Primero quiero mostrarles un primer dashboard, un primer tablero en el cual podamos ver una vista general del cultivo. En este caso lo que vamos a hacer es primero visualizar el bosque y después ir yendo hasta el árbol. Acá lo que hacemos es la visualización general del análisis. Este es un ejemplo de un tablero que se puede utilizar para poder monitorear tanto el crecimiento, las densidades, la sobrevivencia, las biomasas, la capacidad de carga, pero de manera amplia, viendo la camaronera como un todo. Acá podemos darnos cuenta si es que efectivamente tenemos buenos o malos resultados, si tenemos que poner foco en algún punto en particular. Por otro lado, es importantísimo que cada uno de ustedes tenga los objetivos claros para cada uno de los parámetros a los que están haciendo seguimiento. En este caso, muestro un ejemplo para crecimiento lineal, para factor de conversión y para estimación de sobrevivencia. Nosotros, si tuviéramos simplemente el dato del crecimiento o del factor de conversión para cada una de estas segmentaciones de días, sin tener el objetivo claro, no sabríamos si estamos bien o estamos mal. Lo importante acá es poder tener claridad de esos objetivos para poder tomar acciones en el momento y utilizar los atributos funcionales y físico-químicos que vayamos a requerir, porque, como ustedes saben, eso también implica una inversión adicional en la finca. El tercer punto, y vamos yendo a lo más específico, en este caso podemos ver un tablero de alertas. ¿Cuál es la recomendación acá? Si bien es cierto, hemos visto que la finca muestra ratios productivos dentro de lo normal. Hemos visto un tablero en el que estábamos cumpliendo los objetivos en la mayoría de agrupaciones, pero acá ya nos enfocamos netamente en el piscina-piscina. Lo que buscamos acá es poder tener una visualización de cuáles son las piscinas que están con alertas productivas, ya sea por un tema de crecimiento, por un tema de sobrevivencia, de factor de conversión, o en el caso de que la biomasa esté superando la capacidad de carga, tomar acciones inmediatas respecto a eso. ¿Cuáles son esas acciones? Podrían ser una pesca o un raleo, o podría ser, en el caso de que veamos una deficiencia en el crecimiento o un factor de conversión elevado, también ajustes en la alimentación, ya sea por una detección de sub o sobrealimentación. Finalmente, acá tenemos ya el detalle de la piscina. Hemos ido viendo las alertas, hemos detectado cuál es la piscina que está teniendo problemas y ahora vamos a determinar qué tenemos que hacer con esa piscina. ¿Cómo vamos a saber eso? Haciendo el análisis semana a semana de esta piscina. En este caso, lo que vemos es un histórico de la alimentación, un histórico de los individuos, de la densidad que se está manejando y también cómo fue el crecimiento semana a semana para poder detectar cuál ha sido el problema y en qué momento se presentó el problema. Eso es cuando tenemos el camarón en agua. Ahora vamos a ver algunos análisis referidos a el camarón en cosecha. En este primer gráfico lo que podemos ver es de que normalmente el camaronero lo que busca es una mayor cantidad de biomasa para poder reducir sus costos productivos, en este caso el costo por libra. Hemos hecho una relación entre la biomasa y el costo libra, donde vemos de que conforme va aumentando la biomasa, efectivamente el costo libra va reduciéndose. Sin embargo, lo que hemos notado es de que a partir de las 8.000 libras por hectárea, en este caso, para estos datos, a partir de las 8.000 libras por hectárea, lo que tenemos es una linealidad en el costo por libra. Eso no significa que no debamos producir más de 8.000 libras por hectárea. Lo que significa es de que si es que nuestro foco es reducir el costo libra,
La idea sería hacer este tipo de análisis para poder determinar en qué momento o hasta qué biomasa deberíamos estar trabajando en nuestra camaronera. Esto, me voy a detener bastante en esta lámina, son pasos bastante sencillos, sin embargo, creo válido el hecho de resaltarlo. Muchos de los biólogos y dueños de las camaroneras seguramente están trabajando en este tipo de análisis, sin embargo es importante resaltarlo. Actualmente las empresas proveedoras de alimento balanceado, incluida la que represento, entrega tablas de alimentación o curvas de alimentación para que puedan utilizarlas con el alimento en cada una de sus fincas. Estas curvas, si bien es cierto, son muy bien analizadas, se investiga, se analiza mucha data para poder llegar a eso, pero son curvas generales. Lo que nosotros deberíamos buscar dentro de la finca es generar una curva ad hoc o una curva especial para nuestra finca y para las características que tiene nuestra finca. ¿Cuáles son el paso a paso para llegar a esto? Como primer punto, tenemos que conseguir los datos históricos. Ustedes mismos tienen su información, ordenar la información y determinar cuáles son las mejores piscinas. Una vez que se determina cuáles son las mejores piscinas, tenemos que hacer un ajuste de la sobrevivencia y hacer un retroceso de esa sobrevivencia para poder determinar cuáles son los body weights o los porcentajes peso-cuerpo de esas piscinas. Una vez que determinamos eso, hacemos un conglomerado, un promedio de esas piscinas, determinando peso a peso cuál es el body weight que le corresponde a cada una de esos pesos. Finalmente, con esta curva, ingresamos un gráfico en el cual vamos a ver puntos tal vez dispersos, pero que sí generan una tendencia. Sobre esos puntos tenemos que hacer una línea de tendencia, en este caso es una línea potencial, una línea de tendencia potencial, en donde se va a generar una fórmula, que es esta de acá. Esa fórmula simplemente se aplica y se reemplaza el peso para poder ser aplicada a cualquier peso que ustedes estén trabajando en la camaronera. Con eso, ustedes van a tener una curva ad hoc para su finca. No necesitamos depender de curvas de otras fincas o de distintos proveedores, sino la idea es que se pueda construir una curva ad hoc para cada una de sus condiciones. Finalmente, mostrarles cuál es el impacto económico. El impacto económico de aplicar o no aplicar lo que requiere el camarón, ya sea nutricionalmente o ya sea en tema de atributos. Acá hay un ejemplo y pongo dos escenarios. El primer escenario, un escenario con resultados buenos, pero que quieren ser mejorados. Y en el segundo escenario, un escenario con resultados bastante malos, pero que a su vez con la aplicación de nuevas estrategias y la inclusión de algunos atributos funcionales y fisicoquímicos según el requerimiento de la finca, puedan ser elevados y mejorados. Enfoquémonos en este último número. ¿Cuánto es que se ahorra con unos buenos ratios productivos, mejorando ligeramente el crecimiento, ligeramente la sobrevivencia, ligeramente el factor de conversión? Vemos un ahorro de aproximadamente $4,000 en una piscina de 10 hectáreas. Mientras que cuando tenemos malos ratios productivos, es decir, tal vez no estamos aplicando el alimento balanceado adecuado para esas condiciones y estamos teniendo bajas sobrevivencias, elevados factores de conversión y un crecimiento con bastante potencial a mejorar, vemos de que una vez que se hacen estas modificaciones en el cultivo, logramos un ahorro de hasta $20,000 aproximadamente. Entonces, es importante, esta inversión que se puede hacer, ya sea en estrategia como en la aplicación de atributos enfocados a las necesidades de nuestro cultivo, lo que va a generar es un beneficio. No lo veamos como un gasto, sino como una inversión finalmente. Y con eso quiero cerrar dándoles 3 mensajes que creo que resaltan bastante de la presentación. El primero, es importante que implementemos un sistema de monitoreo de alertas. Este sistema de monitoreo no requiere una mayor inversión y esto va a generar un gran beneficio en la toma de decisiones de su finca. Como segundo punto, los invito a que puedan hacer esa caracterización de su finca y determinar cuáles son
los body weights o las curvas y los datos que van directamente aplicables a sus fincas. No trabajemos con datos de fuera, sino con los de nuestra finca. Y finalmente, algo que está muy relacionado con lo que mencionó Carla, quería dejarla a ella para que lo pueda mencionar. Gracias, René. Sí, algo que vimos al principio, ¿no? Que fue el arranque de la presentación referente a la inversión consciente, ¿no? Lo que queremos que se lleven de esta charla es que la selección de tu portafolio de soluciones nutricionales debe ser una inversión consciente, buscando el equilibrio entre los atributos y sus beneficios. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Preguntas, por favor. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta. Normalmente, en campo, en la vida real, nosotros nos topamos con que hacemos una transferencia y normalmente el dueño nos dice, yo quiero sembrar a 15 animales por metro cuadrado. Pero por esas cosas del espacio, hay algunos eruditos que se les pasa la mano, que dicen es por si acaso se llega a morir y termina sembrando 20 animales por metro cuadrado. A veces aparecen piedras en los baldes. Exactamente. Entonces, la pregunta va que tú eres el gerente, obviamente eres el dueño, y tú no te das cuenta, pues, hasta al mes, a la quinta, sexta semana, que ya esos crecimientos para esa tabla de alimentación que tú tenías, no comienza a convertir. Y ahí viene la culpa, es del balanceado que no está funcionando, son las enfermedades, siempre hay esa. Y la piscina incluso llega hasta autorraliarse. ¿Alguna alternativa que ustedes podrían brindar con esto de que siempre están controlando, viendo sus tablas? ¿Alguna alerta que se pueda aprender y decir, hey, a la tercera semana esto no está funcionando, ve a hacer una nueva biomasa, a pesar que con camarón pequeño es muy difícil hacerlo? En todo lo que tú has hecho, porque veo que muy buena presentación, ¿no tienen así esas alertas en el camino que nos podrían ayudar a los que manejamos las fincas y que antes de que nos llamen la atención, porque al fin del día la culpa es del que está dirigiendo la finca, cómo poderlo ver antes que aparezca? Esa es básicamente mi pregunta. Ya. Bueno, ahí hay dos formas, creería yo. La primera, más que alerta, lo que tendríamos que ver primero es el histórico de las piscinas. Seguramente que esas piscinas que al principio no tuvieron un buen crecimiento, lo más común es de que terminen con 120, 130% de sobrevivencia a la cosecha, con un crecimiento bajísimo, ¿no? Que finalmente no genera beneficios económicos, por más de que la sobrevivencia pueda ser alta. En este caso, la recomendación que yo daría es, uno, buscar ganar la confianza del personal que realiza directamente la transferencia para poder detectar si es que realmente existe eso. Esa creo que es lo más complicado, porque son prácticas que se van haciendo y es como guardarse un poco, cuidarse un poco de los resultados finales que se puedan tener. Las alertas son el bajo crecimiento, las alertas son que empiece a enfermarse el camarón. Pero la acción que deberíamos tomar para evitar y para poder tener un buen monitoreo de eso es precisamente, bueno, no está la diapositiva, pero es esos 5 pasos que les mostré, en la que se evalúa las mejores piscinas. Efectivamente, hacer esa misma evaluación con esas piscinas que tienen, o con la totalidad de piscinas en todo caso. No saquemos la mejor curva, saquemos una curva general para tu camaronera. Tú, al hacer esa revisión de todo el día a día de la alimentación y poder determinar cuál es la sobrevivencia final y hacer ese retroceso, te vas a dar cuenta fácilmente que había un exceso o un plus de camarón al principio. Entonces es importantísimo hacer este tipo de revisiones con el histórico de la data para poder hacer ese retroceso y determinar si efectivamente en todos los ciclos anteriores ha habido este problema de la sobresiembra en este caso. Ok, muchas gracias.